En resumen, lo que tenemos es una circunstancia en la cual las decisiones de política pública no están permitiendo que la inversión crezca. La pandemia, como decíamos, va a acabar, pero estas decisiones pueden quedarse por los próximos años y no hay certeza de que luego en 2022 no tengamos un crecimiento económico menor después del rebote de Estados Unidos. Si en Estados Unidos los mercados financieros vuelven a inquietarse, no es improbable, y con esto respondemos a lo que nos pregunta Verónica, no es improbable que tengamos altibajos a lo largo de este 2021. Es decir, no me extrañaría nada que volviéramos a tener un tipo de cambio que se fuera hasta los 21 o incluso un poco más arriba. Es decir, el gobierno está metiéndole más dinero a Pemex. ¿Hasta dónde va a ser posible sin afectar las finanzas públicas y la credibilidad fiscal de esta administración? Creo que hasta muy poco. Es decir, no tiene un horizonte que sea favorable este esquema, pido un crecimiento del poder de compra. Entonces, en el promedio, desde luego, el ingreso de la población mexicana estará este año por abajo del 2019, antes de la pandemia, pero tendremos este movimiento diferenciado. Es decir, tendremos una sociedad más desigual. Eso es lo que podemos decir respecto a la perspectiva del nivel de vida. Esto quiere decir que los efectos del proceso de vacunación van a ser lentos y tendremos que vivir con la pandemia, con todos sus efectos económicos y sociales, al menos todo este año y quizá todavía parte del 2022. Si vemos el siguiente gráfico, por favor, esto implica que no regresaremos a la normalidad que teníamos allá en el 2019, primer mes del 2020. Para llegar a la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, se requiere la aplicación de entre 150 y 160 millones de dosis en México. Ahí la llevamos, ya llevamos 10. Nos falta como el 90%. Esto va a propiciar que la economía norteamericana despegue. Y hay dos correas de transmisión directas por las cuales se va a beneficiar México. La primera son las exportaciones. Exportaciones que principalmente son de dos tipos: las exportaciones de manufacturas y las exportaciones agropecuarias. Son las más importantes de nuestro país. La otra correa de transmisión es las remesas, el ingreso que perciben nuestros paisanos en Estados Unidos y que luego envían a sus familiares en el país. Si usted sumara a los indecisos, a todos los partidos opositores y los pusiera en una sola bolsa, le ganarían a Morena. ¿Por qué? Porque Morena tiene un 40% de intención de voto. Sin embargo, hay una fractura, una división del voto opositor que va a hacer difícil que Morena pierda la mayoría. De México, Diego, creo que definitivamente hay que descartarlos. ¿Por qué razón estamos viendo inflaciones más altas? El día de hoy se dio a conocer la inflación del mes de marzo, que cerró en 4.6%, motivada principalmente. Los dos elementos que la empujaron fueron los incrementos en las gasolinas y en el gas LP, así como en algunos alimentos. Estos incrementos derivan de un aumento en precios internacionales de las materias primas y no se ve que estos puedan cesar de manera inmediata. Así que creo que ante el riesgo de que sigamos teniendo presiones inflacionarias, el Banco de México, me parece, va a dejar de bajar
la tasa de interés como lo hizo en las últimas sesiones. Creo que el presidente López Obrador, que tiene esa facultad, va a nombrar a un nuevo gobernador del Banco de México. Y creo que lo va a nombrar como un nuevo integrante, porque tendría la facultad de nombrar a alguien de los que hoy integran la Junta y hacer la renovación de Díaz de León como integrante de la Junta, nada más. Pero creo que no, creo que tendremos a alguien que va a llegar de afuera y va a ser el nuevo gobernador del Banco de México. No creo que el presidente López Obrador pierda la oportunidad de poner en esa posición tan relevante a una pieza de su confianza, de su